Amén. Buenas noches, hermanos, y Señor nos bendiga grandemente. En esta noche de estudio bíblico, continuando con el libro de Hebreos. Este libro tan precioso y tan importante para entender el Antiguo Testamento. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, la oportunidad que nos das de poder acceder a tu palabra. Libro de Hebreos, Señor. Palabra viva, palabra tuya, que nos permita discernir en profundidad lo que tu propósito y tu voluntad. Ayúdanos, Padre amado, en esta noche. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales para ver, discernir tu palabra, Señor, que es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Disponemos los corazones para este propósito. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados. Vamos a entrar en el capítulo 10 del libro de Hebreos. Amén. Gloria a Dios. Porque la ley teniendo, dice, la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. No puede hacer perfectos. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué no pueden hacer perfectos a los que se acercan? Este es el versículo 1 que estamos viendo. Estamos discerniendo acá sombra de los bienes venideros. Nunca olvidemos esto. El Antiguo Testamento es figura y sombra del Nuevo. La ley vino a través de Moisés. La gracia vino a través de Jesucristo, que estableció un nuevo pacto en su sangre. Porque si la ley hubiese sido perfecta, para ser perfectos, versículo 2 que dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues lo que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Amén. Versículo 3, pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Por eso era necesario que el sumo sacerdote entrase al lugar santísimo cada año. Porque la sangre, versículo 4, capítulo 10, versículo 4, porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden, subraya, quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Versículo 6, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Ven? Bien. ¿Qué es lo que nos está diciendo el autor de Hebreos? Versículo 5, por lo cual, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste. ¿Ya? ¿En qué sentido es esto? En el sentido de que, hermanos queridos, si bien el Señor había establecido sacrificios en el Antiguo Testamento para que los judíos puedan ir llevando sus ofrendas, sacrificios, corderitos, machos cabríos, etc., no, pero ellos habían hecho rutina, habían hecho algo que era simplemente llevar por llevar. Por eso, para entender un poquito esta parte, nos vamos a ir en el Antiguo Testamento al libro de Salmos, un salmo extraordinariamente importante que cada vez trato de hacerles recuerdo que lo revisen con cierta frecuencia. Salmo 51, un salmo penitencial que ha ayudado y sigue ayudando a muchas vidas para ponerse a cuentas con papá. El Salmo 51. Amén. Amén. Bien. Es el salmista David que ofrece este salmo de arrepentimiento por el pecado que había tenido en su adulterio con Betsabé. Ahora bien, vamos, por favor, Salmo 51, versículo 17. ¿Qué dice?
Los sacrificios de Dios. Los sacrificios de Dios. Antes, por favor, perdón. Ya, un minutito, por favor, amén. Vamos a ver. El versículo 15 que dice: Señor, abre mis labios, publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16, leeremos con cuidado. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Alguien que pueda leer muy simplemente este versículo diría: pero Señor, si tú has dispuesto sacrificios en el Antiguo Testamento. En el libro de Levítico les comentaba que de entrada se ofrecen 5 sacrificios. El primero es el holocausto, después otros tantos que tenían que venir y ofrecer los judíos. Él había establecido el sistema sacrificial. Pero ¿por qué será que el rey David dice: no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto? Aclara en el versículo 17: los sacrificios de Dios son ¿qué? Antes, el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces el judío tenía que acercarse, sí, llevando su corderito, sí, pero con un corazón contrito, humillado, reconociendo de qué se trataba. No era un asunto religioso de entregar el cordero y se acabó. No, tenía que haber esa disposición en el judío. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y cuando haga esto que dice el espíritu quebrantado, corazón contrito y humillado, versículo 19 que dice: entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto, ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Entonces, cuando haya un corazón contrito y humillado. Por eso es que, volviendo a Hebreos capítulo 10, versículo 6, dice: holocausto y expiación por el pecado no te agradaron, porque lo hicieron una cosa vacía, un ceremonial vacío. Amén. Por esa razón. Y por eso también la voluntad del Padre fue enviar a su Hijo amado Jesucristo como sacrificio perfecto. Entonces dije, por eso dice: he aquí yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Diciendo primero, versículo 8, Hebreos 10:8, diciendo primero: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Amén. Según la dispensación de la ley. Diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Al venir el Señor Jesús y ofrecerse en sacrificio perfecto al Padre, dejó establecido un nuevo culto, una nueva dispensación. Habría de, digamos, de una nuevo pacto, de un antiguo pacto, del Antiguo Testamento, se establecería un nuevo testamento, un nuevo pacto. Versículo 10. En esa voluntad somos ¿qué? Santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, subraya, hecha una vez para siempre. Tenían que ofrecerse sacrificios cada vez. Cada año, uno. Pero cada vez, o sea, con frecuencia. Venían los judíos a ofrecer al templo sus sacrificios. En el día del Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo una sola vez al año. Pero esta vez, con Jesucristo, somos santificados hecho una vez para siempre. Ciertamente, ahí está. ¿Qué dice el versículo 11? Leemos con calma. Ciertamente, todo sacerdote está, ¿qué dice? Día tras día, ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, subraya, que nunca pueden quitar los pecados. Ese era el problema de la ley. Se ofrecían los corderos, los pecados eran perdonados, pero no quitados.
Amén. Nunca pueden quitar los pecados. 12, leemos todos. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, o en el poder de la majestad del Señor. Amén. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Qué significa estrado? Donde pone sus pies en el trono, donde ponía el rey sus pies, y ahí estaba el estrado, ¿no? Ahora bien, donde sean humillados, donde sean realmente vencidos todos sus enemigos. Ahora pregunto, en este momento, ¿ya todos los enemigos del Señor Jesús están ya bajo sus pies? Sigue todavía enemigos, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Pero sabemos que la victoria final es de nuestro amado Rey Jesús. Amén. Sí, sí. Amén. Sí. Ahora, ¿qué dice? De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, lo que la ley nunca pudo hacer. Amén. Amén. Ahora bien, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Versículo 18 que dice, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Porque uno de los sacrificios del Levítico era sacrificio por el pecado, pero ya en el Señor Jesús ya los pecados son remitidos, ya los pecados son liquidados, perdonados. Amén. Pero además, entre los beneficios, entre las promesas maravillosas del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, ¿no es cierto? A diferencia del Antiguo Pacto, jamás en el Antiguo Pacto, ¿no?, se pudo dar esto. El pacto que iba a hacer el Señor, el Nuevo Pacto, porque el 16 está hablando del Nuevo Pacto en su sangre. El pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Inicialmente, ¿para quién fue el beneficio? La salvación viene primero para Israel, para el judío, y después el gentil, el no judío. ¿La iglesia nació judía o no? En Pentecostés, la mayoría judíos. Después, posteriormente, se extendió a la casa de, ¿dónde fue que se derramó el Espíritu sobre no judíos? En la casa de Cornelio. En la casa de Cornelio. El centurión. Amén. El centurión Cornelio. Ahí se derramó por primera vez el Espíritu Santo sobre el no judíos. Entonces ya la iglesia estaba completa. Amén. Ahora bien, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, dice, un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ahora bien, en el Antiguo Testamento hemos dicho, una vez al año, ¿quién entraba al lugar santísimo? El sumo sacerdote. El sumo sacerdote, que tenía que ser levita, de la tribu de Leví, escogido de entre los sacerdotes una vez al año, uno diferente, cada vez. Amén. Muy bien. Ahora, el único que entraba al lugar santísimo y se ponía delante del arca del pacto era el sumo sacerdote. Ahora nosotros ese es delante del arca del pacto, que significaba el trono de justicia. Justicia. En el Antiguo Testamento, el trono de justicia. Ese trono de justicia la justicia de Dios tenía que ser satisfecha. ¿Cómo? El sumo sacerdote derramaba la sangre sobre el propiciatorio y cubría los pecados. Amén. Ahora, el Señor Jesús, como sacrificio perfecto, entró a la presencia del Padre. ¿Para qué? Para hacernos expeditos el camino. ¿Cuándo es que un cristiano, por ejemplo, sabe que tiene acceso al trono de la gracia? Ya no de justicia, sino al trono de gracia.
para recibir oportuno socorro. Cuando te postras en tu cuarto, cuando buscas al Señor de corazón en oración, entonces tienes acceso al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Pero yo no soy sacerdote, somos sacerdotes. Sacerdocios, sí. amén. Sacerdocio de la dispensación de la gracia. Amén. Amén. Ahora bien, por eso dice versículo 22, subraya por favor, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora bien, la conciencia es una de las funciones del espíritu humano. De las 3 funciones del espíritu humano, ¿cuáles son? Intuición, comunión y conciencia. Llegamos al caminar cristiano con una conciencia plagada de obras muertas. ¿No es cierto? Eso está registrado en la conciencia de todo ser humano. Obras muertas, está registrado en la conciencia. Es el fiscal de Dios, como se dice, ¿no? Ahora bien, cuando llegamos al caminar cristiano, confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, nuestra conciencia es limpiada de obras muertas, para que sirvamos al único Dios verdadero. Amén. 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 Ahora, si en la conciencia humana están registradas las obras, amén, muertas, los pecados, etcétera, etcétera, está registrado en las conciencias, ahí está. Confiesas a Jesucristo, te conviertes al Señor, esas obras son limpiadas. Limpiadas. ¿Cuándo se sabrán y cuándo se abrirán las conciencias? En el juicio ante el trono blanco, en el juicio final, van a resucitar todos los condenados de todos los tiempos y sus conciencias van a ser abiertas. Amén. Amén. Van a ser abiertas. Amén. ¿Ya? Amén. Y ahí se sabrá todo. Se sabrá todo aquello que nadie sabía, porque dice, ¿no? De tal persona ha muerto impune, nunca se supo qué hizo. En el juicio ante el trono blanco todo saldrá a la luz. Sus conciencias serán expuestas, sobre todo delante de aquel, para que sepa por qué razón está siendo condenado. Amén. Por eso la gran bendición del nuevo pacto es que al confesar nuestros pecados, nuestras conciencias son limpiadas. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. ¿Se entiende esta parte? No hay persona. Se ha escuchado, a ver, alguna vez yo escuchaba decir, uno que ha estado fugitivo durante mucho tiempo, un delincuente que estuvo fugitivo durante mucho tiempo, de pronto, oh sorpresa, se entrega porque no puede con su conciencia. Su conciencia lo acusa. ¿Amén? Entonces, definitivamente, esa función del espíritu humano es por lo cual nosotros nos damos cuenta qué es de Dios y qué no es de Dios. Y hemos cometido una serie de situaciones cuando no conocíamos al Señor, cargados de obras muertas, nos acercamos al Señor, confesamos nuestro pecado y esas obras muertas son limpiadas. Esta situación, pero se va a dar ante el tribunal de Cristo, se va a abrir, ¿no? No, hay una situación importante en este punto. Si bien dice la palabra que le es dado al hombre morir una sola vez y después el juicio. El juicio ante el trono blanco es para los condenados. Yeah. El tribunal de Cristo es para los salvos, para la iglesia. Aunque también en el tribunal de Cristo se va a ver lo bueno y lo malo también. ¿Amén? Claro, o sea, en el sentido de que cosas que pudiste hacer y no las hiciste, entonces eso será pérdida para ti en cuanto a recompensa. Pudiste haber ganado algo, pero por tu descuido, perdiste esa situación. ¿Amén? Yeah. Eso se va a ver, el Señor va a ver todo, va a evaluar todo, y conforme a eso, conforme a tu motivación y a tu prioridad, va a ser la recompensa. ¿Amén? Amén. Gloria a Dios.
Bien, mantengamos, versículo 23, firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, Capítulo 10. porque fiel es el que prometió. Hebreos 10, 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Amén. Ahí dice, no dejando de congregarse. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día de la venida del Señor. Amén. Pero, ¿por qué será que el autor de Hebreos habla acerca de no dejando de congregarnos? En este tiempo final, lamentablemente, mucho se ha entendido el congregarse, el asistir, el escuchar, el alabar, el sentarse, el escuchar el mensaje, orar, irse y se acabó, ¿no? Evidentemente, alabamos al Señor de corazón y lo hacemos de corazón, escuchamos el mensaje, pero además ese congregarse es para compartir con otros, para saludar a otros, para bendecir a otros, para orar por otros, amén. Congregarse significa también eso de estimular la comunión de hermanos. Amén. Amén. Simplemente vas y estás ahí ajeno a cualquier cosa, entonces ese no es realmente el propósito. El propósito es que todos juntos alabemos, todos juntos escuchemos la palabra, todos juntos nos abracemos, nos bendigamos y salgamos bendecidos de ese lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Bien, a partir del versículo 26, 10-26, es un muy demasiado delicado este pasaje. Muy demasiado delicado. ¿Cuál es el subtítulo que tiene en su Biblia? Advertencia al que peca deliberadamente. ¿Qué dice? Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto se relaciona ¿a qué? A la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el alejamiento de la verdad. Es aquel que, habiendo descuidado su vida espiritual, habiendo descuidado su vida en el Señor, vuelve a las cosas de las cuales el Señor lo sacó. Y no le interesa pecar deliberadamente. No se trata de una caída que puede tener un cristiano o una cristiana, porque una persona que de alguna manera ocurre algo, de todas maneras el Espíritu Santo les redarguye. Sabe que está haciendo mal, ¿no? Y se arrepiente y vuelve al Señor. Pero hay casos en los que definitivamente ya no tienen más disposición de volver y empiezan con lo que dice: siembra para el Espíritu, siembra para lo espiritual, cosechas vida eterna. Siembra para la carne, cosechas muerte. Así de sencillo. ¿Qué cosa estás sembrando? Amén. Porque hay cristianos que se quejan y dicen: pero no sé qué pasa. No, estás descuidando tu vida. ¿Acaso en Apocalipsis no encontramos en uno de los mensajes a las iglesias: has dejado tu primer amor? Has dejado tu primer amor. Sí, has descuidado tu primer amor. ¿Amén? Entonces es importante tomar en cuenta este aspecto, que entra dentro de lo que hay la tremenda discusión permanente entre se pierde o no se pierde la salvación. ¿No ve? Hay un grupo que dice que no, que nunca se pierde la salvación. Otros dicen que sí se puede perder la salvación. Pero aquí claramente nos está mostrando el autor de Hebreos que dice que versículo 28 del capítulo 10 de Hebreos: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Eso es en el caso de la ley. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá
el que pisoteare al Hijo de Dios tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Qué es el Espíritu de gracia? Es otro nombre del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ahora, si el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo convence de pecado, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Pero cuando la persona se endurece, ¿tú sabías que se puede uno oponerse al Espíritu Santo? Entristecer al Espíritu Santo, contristar al Espíritu Santo. ¿Ah? Eso es terrible, ¿no es cierto? Entonces, vas sembrando la carne, ya no hay más, ¿no? Dice, pues, versículo 30 del capítulo 10 de Hebreos, pues conocemos que al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En esta noche de estudio del libro de Hebreos, solemnemente podamos afirmar y decir, cuida tu salvación con temor y temblor. No es un asunto de juego. Aquí está en juego la vida o la muerte. Se acabó el asunto. La puerta ancha o la puerta estrecha. Evidentemente nos afirmamos en el Señor. No tampoco vamos a vivir una vida, qué sé yo, atemorizada y no. Te entregas al Señor, buscas al Señor de corazón, confía en el Señor. Si estás a cuentas con papá, ten por seguro que el Señor te va a preservar hasta el último momento. Amén. Sí, sí. Es más, alguien decía, pero si cuando venga el momento del arrebatamiento, no está completo mi crecimiento, pero de todas maneras he buscado al Señor todo este tiempo. El Señor conoce tu corazón. ¿Y qué dice la Biblia? Que cuando venga Él, a los que le falta, los va a completar para llevárselos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. ¿Amén? Amén. Porque no somos perfectos, ¿verdad? Siempre hay, pero echémosle ganas, busquemos al Señor. Eso es lo que el Señor toma en cuenta. Amén. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, imagínense, después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿A qué se está refiriendo inicialmente? Se está refiriendo a todos esos judíos que estaban saliendo de la ley y estaban abrazando el nuevo pacto en la sangre del Señor. Se estaban convirtiendo al cristianismo. Han sido perseguidos tremendamente. La iglesia temprana también ha sido perseguida tremendamente. ¿No es cierto? Entonces, pero cuando estás lleno del Espíritu Santo, lleno de... Lo material también baja de valor, dice, hasta que han sido despojados y han sufrido con gozo, porque sabían, que dice, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando el Señor dice, yo soy tu heredad, yo soy tu porción, oh, listo, qué bendición, ¿no es cierto? La mejor herencia es la presencia del Señor en nuestras vidas. Sí, Señor. Amén. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es galardón? Premio. Porque os es necesaria la paciencia. ¿Cuántos dicen amén? Para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis ¿cuál? La promesa. ¿Cuál es la promesa? De la vida eterna. La promesa de su venida. La promesa de esperarlo al Señor. La promesa de la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Porque al final de cuentas, peregrinos somos, pasajeros, temporales. Cualquier rato partimos. Pero ¿qué es lo más perdurable? La vida eterna. La promesa. Y el que ha prometido no es un líder humano, no es un líder bien intencionado, que dice, sí, yo les ofrezco esto. ¿Cuántas veces en el liderazgo encontramos que hay promesas y promesas y promesas? Pero la mayor promesa cierta, verdadera, perfecta, es la promesa del Señor. Ven a mí, afírmate, búscame.
realmente ama mi presencia, yo te aseguro la vida eterna. Aleluya. Porque, ¿saben qué dice? Un poquito. Y el que ha de venir vendrá, no tardará. ¿Por qué será? A ver, cuando Hebreos ha sido escrito hace casi 2000 años, hermanos, el autor de Hebreos dice, un poquito, y el que ha de venir vendrá. A ver un ratito cómo es el asunto. Y ahorita yo te puedo decir, les puedo decir, y puedes decir a tu hermano, un poquito, espera un poquito. Ya viene. ¿Por qué? Porque para el Señor un día Es como 1000 años. y 1000 años Como un día. en la dimensión eterna no es nada. ¿Qué es tu vida en la dimensión eterna? Aunque vivas 100 años. Nada. Nada. Entonces en la espera es un poquito. 500 años. Nuestro caminar, ya pasa el año, va a pasar otro, y va a pasar otro, y el mundo pasa, y sus deseos, sus ambiciones, sus codicias, está pasando. Pero el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Permanecerá Para siempre. Amén. Amén. El justo, versículo 38, mas el justo vivirá por fe. Si retrocediere, no agradará a mi alma. ¿Qué significa si retrocediere? Apostasía. Apostasía. Y eso es, no está en nosotros el calificar a alguien de apóstata. Porque al decir a alguien apóstata, 6 años, 6 años. lo que más se puede hacer es decir, está con riesgo de llegar a la apostasía. Pero si ya calificas a alguien de apóstata, es que no tiene vuelta. Ya no tiene vuelta. Y eso no podemos hacer nosotros, solo el Señor conoce. Lo que sí la Biblia nos advierte es acerca de la apostasía. Cuida tu salvación con temor y temblor. Amén. Pero nosotros, diga conmigo, nosotros no somos de los que retroceden para perdición, ¿ah? sino de los que tienen sino fe. de los que tienen fe para preservación del alma. ¿Qué tal? Yo le digo, ¿cuánto tiempo tiene el cristiano? ¿Cuántas horas estará el cristiano para volver atrás, para retroceder? 24 horas. 165. Cualquier rato, ¿no es cierto? Imagínense, si retroceder es terrible. A ver, ¿cuántos saben que el Señor Jesucristo es un regalo del Padre? Es un don de Dios, el regalo del Padre a través de Jesucristo. Y ese regalo que no tiene precio, Sí. rechazarlo, darle la espalda, retroceder. Terrible, ¿no? Aún en la vida cotidiana, en lo secular, qué feo es, ¿no? Que te rechacen o que a uno le guste un regalo. Cuánto más el Padre que da a su Hijo amado Jesucristo como regalo, se lo desprecia, se lo rechaza. ¿Amén? ¿Amén? Amén. Amén. Bien, vamos a entrar a un capítulo que todos conocen, que es el capítulo de la Fe. fe. Capítulo 11. ¿Cuántos hay que ya saben definir qué es la fe? Vamos, 11, versículo 1. Si alguien te pregunta, a ver, define la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A ver, otra vez. ¿Qué ha dicho la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si usted conoce dónde se encuentra el pasaje de la fe, lo felicito. Pero hay que vivir eso. Hay que vivir. La certeza de lo que se espera. Cuando usted sabe que algo el Señor le va a dar y realmente porque Él es bueno, es la certeza de lo que se espera y la convicción que aunque no se ve, se sabe que va a ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Qué bello es este pasaje, el versículo 13. El versículo 13 es maravilloso, uno de los pasajes de oro del libro de Hebreos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo Por la palabra de por Dios. la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínense ustedes el universo con millones de estrellas, constelaciones, galaxias y todo lo demás y todo lo que hay en la Tierra.
Todo fue hecho por la palabra. ¿Acaso en Génesis, qué dice cuando leemos Génesis 1? Dios pensó, hágase la luz. ¿Dijo? ¿Qué dice? Dios dijo, hágase la luz, y la luz. Toda la palabra, ¿no? Emite la palabra. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Jesucristo es la palabra viva. ¿Qué dijo el centurión al Señor Jesús cuando su siervo estaba enfermo? Di la palabra y mi siervo sanará. La palabra, por la palabra. La palabra tiene poder. Amén. Cuando la crees. Puedes memorizar 500 versículos de memoria. No crees ninguno, no pasa nada. Pero cuando crees un pasaje, hay poder. Amén. Amén. Por la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante el escudriñar las Escrituras. No estamos escudriñando un librito, ni una revista, Estamos escudriñando palabra de Dios. Poder. Amén. Ahora vamos a ir viendo la galería de hombres de fe. Galería de hombres de fe. ¿Con quién se empieza? Abel. Abel. Versículo 4, ¿qué dice? Vamos a leer. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Vamos a discernir un poquito. ¿Por qué será que el sacrificio de Abel, dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? ¿Caín también ofreció sacrificio? Sí. No frustra. Y no es como muchas veces se escucha decir, de lo peor. No, Caín era agricultor, pero Abel escuchó de sus padres cómo tenía que ser el sacrificio. Primero tienes que, porque dice, averigua qué es lo que le agrada al Señor, no es como tú crees. Entonces, una vez que él escuchó a sus padres que el sacrificio tenía que ser con derramamiento de sangre, un sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Trae su corderito, le cortaba la yugular y se derramaba la sangre, y por eso ese sacrificio era más excelente que el de Caín. El de Caín era un sacrificio incruento, no tenía sangre. ¿Y qué expresa en el curso de la historia? ¿Qué expresa los sacrificios de Caín? A mi manera. Yo así, está bien, ¿no? Seguramente le han de decir, no, Caín no es así. Tiene que ser con derramamiento de sangre. No. Entonces hay las religiones que creen que es como ellos se les ocurre. No es como a ellos se les ocurre, sino como tiene que ser. Y era un sacrificio que tenía que ser con derramamiento de sangre. ¿Por qué? Porque ese corderito que estaba siendo ofrecido estaba reemplazando al que lo estaba ofreciendo. En vez de que muera Abel, estaba muriendo el corderito, apuntando aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo. ¿Amén? Amén. ¿Se entiende eso? Bien. Por eso dice, alcanzó testimonio de que era justo. ¿Cuál es la única obra que el Padre acepta para aceptar? ¿Cuál es la única obra que el Padre acepta para salvación? Podemos hacer obras al por mayor, especialmente si es una persona pudiente. Ese es el engaño, ¿no? Muchas veces de grandes estrellas que regalan dinero, etc. Piensan que por eso ya, no. Ninguna obra humana es para salvación. La única obra que el Padre acepta para salvación es la obra de la cruz. Punto. Amén. Para que nadie se gloríe, pues. Amén. Sí. Entonces, por eso dice, a un muerto habla por él. A un muerto, Abel se registró que el único sacrificio era el de él. Aceptó al Padre. Otra vez, este es el primer personaje de la galería de personajes que presenta Hebreos 11. 11:5. ¿A quién presenta? Enoc. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte. No fue hallado porque lo traspuso Dios. Subraya esto.
antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregunto, ¿cuánto tiempo vivió Enoc? 365 años. 365 días. Años. No hubiera sido un año, ¿no? 365 años. Imagínese. 365 años caminando con Dios. Se cansó de vivir. Hasta que un día Dios le dijo, ya, ¿para qué te vas a morir? Vente conmigo. ¿Qué prefigura esto? ¿Qué apunta? El arrebatamiento. Pero escucha, antes de ser traspuesto, dio testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Digno de ser arrebatado. Amén. Pero ya está, este principio espiritual es poderoso. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hay muchos hermanos que se hacen un problemita con esto de el que se acerca a Él debe creer que le hay. A ver, en otra versión, en un lenguaje más sencillo, podríamos decir, el que se acerca en oración, crea que le está escuchando el Señor, si lo hace de corazón. Amén. Otro personaje que es mencionado, Noé. A propósito, ¿qué significa Noé? Descanso. Descanso significa Noé. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, subraya, preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿En qué sentido condenó al mundo? En sentido de que si por lo menos habría una vida que le crea al Señor, los otros no, ya pues fueron sujetos de juicio. Amén. Entonces Noé dice que cuando estaba Noé, ¿había lluvia normal? Nunca llovió. No, nunca llovió. Nunca había llovido. Un rocío se levantaba de la tierra y se derramaba sobre la vegetación. No se conocía la pero el Señor le dijo a Noé, va a llover. Y Noé le creyó. ¿Cuánto tiempito estuvo como pregonero de justicia? ¿Qué significa pregonero de justicia? Vocero. Evangelista. ¿Cuánto tiempo? Mientras estaba construyendo el arca con sus hijos. 120 años. ¿Se dan cuenta? 120 años. Taca, taca, taca. Y estaba haciendo no un barco. ¿Qué estaba haciendo? Un arca. Arca. ¿Cuál es la diferencia? El barco navega. El arca flota. Lo único que tenía que hacer el arca era mantenerse a flote. En el diluvio. Mantenerse a flote. 120 años. Y es más, el relato bíblico en el Antiguo Testamento nos dice que le agregó una semana más. El arca tenía una sola puerta. La de arriba. ¿Quién cerró la puerta? Dios. El Señor cerró la puerta y lo que papá cierra, nadie abre. Empezó la lluvia. ¿Cuánto tiempo? 40 días. 40 días y 40 noches. Hasta que los picos más altos fueron cubiertos. ¿Cuánto tiempo estuvo Noé flotando? Un año. Hasta que bajaron las aguas. 1 año y 10 días. Con los animalitos dentro. Algún hermano dice, muy posiblemente lo que ha hecho el Señor, porque había de todo, parejas. Entonces, ha tenido que entrar dentro de lo que ocurre con los osos. Invernación. Cuando invernan, ¿no? Se quedan ahí. ¿No es cierto? Una cosa así ha tenido que ser para que esté Noé y su familia. ¿Cuántos eran en total? 8. Noé, su esposa,
Sem, Cam y Jafet y sus esposas. 8. De una generación, 8 fueron por la fe de Noé. Eso tipifica que tú y tu casa serán salvos si te postras de rodillas y clamas por tu casa. Por la fe de Noé, no está asegurando, por si acaso. Tiene que haber una confesión de fe. La salvación es personal. Pero tú puedes tener la posibilidad de orar por los tuyos, orar por tus seres queridos, porque por esa fe Noé fue bendición para su casa. Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en el que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El siguiente personaje, Abraham. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Salió sin saber a dónde iba. Tremendo, ¿no? Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Esta es una figura interesante. ¿Cómo consideramos a Abraham? El padre de la fe. El Señor le dijo: a través de tu descendencia vendrá la bendición para las familias de la tierra. Esa promesa que le hizo Abraham. Amén. ¿Dónde encontramos esa promesa? Vamos a revisar un cachito. Génesis, capítulo 12. Amén. Capítulo 12. Gloria a Dios. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Versículos 1 al 3. Jehová había dicho a Abraham: vete de la tierra de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Te bendeciré y serás bendición. Mira lo que dice el 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Abraham fue padre de Isaac. Isaac fue padre de Jacob. Jacob fue padre de las 12 tribus. De las 12 tribus, la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá vino nuestro amado Rey Jesucristo. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos queridos, es muy importante entender esto. En este tiempo de anti-sionismo, anti-judaísmo, que los medios están atacando tremendamente al pueblo de Israel, como cristianos nos toca ¿qué? Bendecir. Al que te bendijere bendeciré, y al que te maldijere maldeciré. Debemos bendecir a Israel. No es que la iglesia también se está enseñando en ese movimiento antijudío, se está enseñando de que la iglesia ha reemplazado a Israel. No. Dios no ha desechado a su pueblo, lo dice Romanos. En el corazón de Dios sigue su pueblo, porque Él lo que elige, la elección es irrevocable. ¿No es cierto? Otra cosa es que está endurecido en parte. Otra cosa es que va a llegar el momento en que lo van a reconocer al Mesías cuando venga. Pero en esta parte yo creo que hay que reconocer al pueblo de Dios. Pero yo creo que su presidente Netanyahu no. Por eso, aquí viene lo siguiente. Aquí viene lo siguiente, hermanos. El Estado de Israel no es perfecto. Como muchos estados no son perfectos, ¿no es cierto? Sí. Amén. Pero Israel, como tal, ha sido escogido por Dios. En el Antiguo Testamento ha sido escogido por Dios. El Israel nacional es el Israel que vemos hoy en las noticias, con su presidente, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Ahora bien, el Señor tiene un plan para con Israel. Amén. Está rescatando de ese pueblo gente que se está convirtiendo al Señor. Amén.
Pero nos toca a nosotros, ¿qué dice la Escritura? A los que te bendiga, bendeciré y maldeciré. Se han dado situaciones de líderes políticos, como los que ya sabemos, que han maldecido a Israel. Y miren cómo han terminado. Nos toca orar por la paz en Jerusalén. Nos toca orar por la paz de ese pueblo que el Señor ha escogido en su soberanía. Amén. Ahora, ¿qué dijo el Señor a la mujer samaritana? La salvación viene ¿de quién? De Israel. ¿De los árabes? De los judíos. Los judíos. No es que los judíos iban a ser salvados, sino que de los judíos iba a salir Jesús, que es judío. Amén. Entonces, el propósito es, hermanos, por ejemplo, ahora evidentemente la profecía dice, aunque Israel sea como la arena del mar, solo el remanente será salvo. ¿Qué es remanente? El resto, ¿no es cierto? Nos toca a nosotros orar por ese pueblo. ¿Qué dijo Pablo de su pueblo? Mi oración por Israel es para salvación. Pablo tenía una carga tremenda por Israel. Ciertamente un pueblo que en la historia hemos visto que es bastante rebeldito. Y le damos duro a Israel. ¿Y cómo andamos por casa? ¿Eh? Muchas veces de las cosas que pasaban en Israel, nosotros mismos, cuando Israel, por ejemplo, se descontentó con el maná, maná, ven nuestros ojos, solamente maná. ¿Qué estamos nosotros protestando por la comida, hermano? O por la provisión que tenemos, ¿no es cierto? Entonces debemos tener cuidado. Lo que antes se escribió para nuestra enseñanza se escribió a fin de que no caigamos en semejante ejemplo de desobediencia. Sí, el pueblo de Israel ha sido sujeto de juicio, hermano, ha sido tremendo, han sido llevados cautivos, han sido echados de España, de Rusia, les ha parado un montón de cosas. ¿Por qué? Por las palabras que el Señor les dijo un día, hace 2000 años, entrando a Jerusalén, lloró sobre ella y dijo: Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos? El problema de Israel en este momento, si tan solo supieras lo que es para tu paz, le dijo el Señor, si tan solo se postraran y recibieran al príncipe de paz, sería diferente. Va a ser en el milenio. Pero en este tiempo están endurecidos en parte. Pero porque están endurecidos en parte y porque veamos esas acciones, que muchas veces también es producto de propaganda, bastante propaganda antisemita. Es verdad también, ¿no es cierto? Hay que revisar también que hay un propósito del enemigo, que es el mundo entero está bajo el maligno. Y al maligno poco más, el maligno quisiera hacer desaparecer Israel. ¿Sabe por qué quisiera hacer desaparecer Israel? Porque Israel es el reloj profético de Dios. Habría un problema en la palabra profética si Israel desapareciese. Aquí en esto, pastor, sí, el maligno está queriendo, desea o aspira o añora hacer desaparecer el pueblo de Israel. Pero cuando tú busques que te hagan desaparecer, ahí está el problema. Pero, hermano querido, hay una cosa. Por encima de todo lo que tú puedas querer, o las naciones árabes quisieran o se antojaran, hay una palabra que dice: tendría que dejar de haber estaciones para que desaparezca Israel. Es imposible que desaparezca ese pueblo, porque ese pueblo está dentro del plan. Sí, no, de que el pueblo de Israel no va a desaparecer, ahora, no va a conquistar. Ahora, está en diferentes estados, países. El problema es con la gente que ha entrado en un endurecimiento como Netanyahu. Ahora, ahí viene lo siguiente. Ahí viene lo siguiente. No olvidemos esto. Por extensión, nosotros hemos sido injertados en el Olimpo. Sí. De las bendiciones que ha recibido Israel, varios han sido desgajados y nosotros hemos sido injertados, participando de la simiente. Sí. Bendecimos a Israel con varios propósitos. Uno, la Biblia escrita más del 90% por judíos. De Israel vino el Salvador. De Israel, ahí está, en Israel, en este momento en Jerusalén, Jerusalén es la llamada la ciudad del gran rey, que está hollada, que está contaminada por religiones, por una serie de cosas, pero que el Señor va a restaurar, va a hacer limpieza. Nosotros venimos a ser judíos espirituales, porque no lo es judío el que lo es por raza, sino el que lo es por la promesa.
somos hijos de la promesa. Amén. A Abraham se le dijo de tu linaje, no dice será un solo pueblo salvo, dice serán benditas las naciones de la tierra. El problema de Israel, hermanos queridos, es su rechazo del Mesías. Por eso oremos por ese pueblo, para que pronto alce sus ojos al cielo y su razón le sea devuelta. Amén. Amén. Seguimos. Bueno, Abraham dice, versículo 11:10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Usted recuerda haber visto en videos, en no sé, una ciudad que le ha impactado, que es para usted la ciudad más hermosa que puede existir? Debe haber ciudades bellísimas, ¿no es cierto? Pero no hay ciudad comparada con la Jerusalén celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo, que está ahorita en algún lugar ahí, en la casa del Padre, que va a descender a la tierra y donde vamos a habitar con el Padre por siempre. ¿Ven? Amén. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo. ¿A qué edad? 90. Fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto. ¿Quién? Abraham. ¿Qué edad tenía? 100. Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. ¿Por qué le diría al Señor, levanta tus ojos y mira? ¿Puedes contar las estrellas? No las puedes contar. Así será tu descendencia. Y no tenía hijo. ¿Qué le estaba diciendo? Esperanza contra esperanza. Y hoy podemos ver que el padre Abraham es padre de muchedumbre de gentes en toda la tierra. Pero pastor, aquí dice porque la fe de Sara, pero Sara no tenía fe al principio, ¿no? Al principio. Pero después empezó, al principio, cuando escuchó y dijo, vas a tener, ay, por favor. Pero después de pronto concibe. ¿Te das cuenta? Entonces fue algo que, ya pues. Entonces dijo, sí, es evidente, ¿no? En esa que dice la hermanita, le dio su mejor. Bueno, eso fue un error de Sara cuando entregó. Y eso hacía una práctica, las familias también se hacía práctica en ese tiempo. No podía concebir la esposa, le entregaban a la sierva, ¿no? Amén. Ahora bien, versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, mirándolo de lejos, creyéndolo, saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros. Subraya. Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Eso siempre debemos tener en concepto. Somos como, a ver, ¿qué calidad tiene un extranjero? O sea, ¿cuál es su característica del extranjero? De fuera de su casa. Que llega, no es de aquí, pero está viviendo aquí. Está de paso porque es peregrino. De pronto se va a ir a otro lado, se va a ir a otro lado. ¿Qué somos? Extranjeros y peregrinos. Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía está más allá del sol. Amén. Porque los que esto dicen, claramente, estamos en el versículo 14, porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. ¿De dónde salieron, Abraham? De Ur de los Caldeos. Se fueron directo, el Señor los llevó a, primero, si ves el mapa, te fijas dónde está Ur, lo que hoy es Irak. De ahí salieron, que fue Babilonia después. Se fueron y antes de ir a Canaán, estuvieron al norte, se
Se situaron al norte, estuvo un tiempo. De ahí salieron hacia el sur, a lo que hoy es la tierra de Israel, Canaán, ¿no es cierto? Y fueron a Hebrón, ahí se quedaron. Ahí el Señor les dijo: esta tierra les he dado en heredad perpetua. Lo que hoy ocupa el Estado de Israel es una herencia dada por Dios a Abraham como heredad perpetua. Amén. Ellos son los verdaderos propietarios de esa tierra, en virtud de las Escrituras, de la voluntad de Dios, no del hombre. Amén. Ahora bien, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es celestial. ¿Qué se llama eso? La Nueva Jerusalén. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado, ¿qué? Una ciudad. ¿Qué ciudad se llama esa? La Nueva Jerusalén. Ahí está, ¿existe la Nueva Jerusalén? En el tercer cielo. Ahí está. ¿Cuándo va a descender? Cuando En el milenio. venga Jesucristo. En el milenio. No. Después del milenio. No. El Señor viene, establece su reino en la tierra, pero con cielos nuevos Tierra nueva. y tierra nueva. Terminando el milenio, concluyendo el milenio, entramos en la eternidad y ahí desciende la Nueva Jerusalén, donde habitaremos todos con Él por los siglos de los siglos. Amén. Por la fe, Abraham, versículo 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que le había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿Cuánto tiempo había esperado a que nazca Isaacito? 25 años. 25 años. Una vez que nace Isaac, Abraham era amor de padre, amor de abuelo. Isaacito por aquí, Isaacito por allá. Y el Señor no comparte tu corazón con otros. Por eso lo probó. El Señor no es cuando probó para que lo ofrezca en sacrificio a Isaac. No es que quería la vida de Isaac, quería el corazón de Abraham. El corazón que entrega todo por amor. Amén. Cuando fue probado, dice, ¿no? Cuando fue probado ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Y ese fue el conflicto, ¿no? Pero si me has dicho que en Isaac, y además en el linaje, pero si yo ahora lo ofrezco, ya no. Ahí viene: el Señor se proveerá. ¿Qué se llama eso? Jehová Jireh. Ahora bien, en Isaac, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo volvió a recibir. ¿Por qué dice en sentido figurado? Porque Abraham lo llevó a Isaac, hizo el altar, lo puso ahí, todo estaba en la leña, todo ya, agarró el pedernal, iba a sacrificarlo. En sentido figurado lo rescató, porque él se dijo: basta, detente, Abraham, he visto que no me niegas lo que más amas. Amén. Por la fe. Qué fe poderosa, ¿no? Tremenda. ¿Y qué fe más probada? Padre de la fe, pues. Padre de la fe. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, ¿qué significa? Engañador. Al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su Bordón. ¿qué es bordón? Bastón. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. ¿Qué dijo José al morir? Que cuando él partiera, lo llevaran de vuelta, ¿dónde? A la tierra prometida. ¿Dónde se encontraba José al morir? En Egipto. En Egipto. De Egipto, que lo devolvieran a su tierra, a la tierra de sus padres, de la tierra prometida. Amén. Por la fe, ahora, una vez concluido este personaje, Moisés. ¿con quién sigue? Moisés. Fuerte. Moisés. Versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses,
porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. ¿Cuál era el decreto del rey? ¿Quién era el rey? Faraón. ¿Qué dijo Faraón? Que mueran los Todo que el que nazca varón primogénito muera. los hebreos. Lo ocultaron. Y su hermana, en una arquilla hizo de tal forma de que Moisés fuera librado de la muerte De los aguas. y encontrado por la hija del faraón. Amén. Es el relato bíblico, ¿no? Ahora bien, por la fe, Moisés, ¿qué significa Moisés? Librado de las aguas o sacado. Sacado. Moshe. En el hebreo es sacado. Ahora, por extensión se dice sacado de las aguas o librado de las aguas. Amén. Moisés, hecho ya grande, qué lindo, subraya esta parte, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Escogiendo. ¿Se dan cuenta de eso humanamente hablando? Pero ¿qué está haciendo Moisés? ¿Qué te pasa, amor? Rehusando tener tanto privilegio de ser príncipe en Egipto. Rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. ¿Qué dice? Versículo 25, leemos todos. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Por qué razón? Porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Por qué no volvemos al mundo impío a practicar las cosas del mundo impío? Porque tenemos puesta la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? La vida eterna. La vida eterna. Amén. Por la fe dejó a Egipto. No, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos dejado en un sentido espiritual Egipto. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Como viendo al invisible. Subraya eso, como viendo al invisible. ¿Cómo nos sostenemos? Como viendo al invisible. ¿Ahorita lo ves al Señor Jesús con tus ojos? Espirituales. No, es invisible, pero por la fe lo vemos. Pero un día lo veremos cara a cara. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Qué se llama esa fiesta? Cuando libró el Señor La Pascua. a los primogénitos, La Pascua. la Pascua. ¿Qué significa Pascua? Pesaj, pasó de largo. Pusieron la sangre en los postes y en el dintel y fueron librados por la sangre. Amén. Que veían. Por la fe, después que salieron de casa de servidumbre con mano fuerte, versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Se abrió el mar rojo y se volvió después para que fuesen ahogados los enemigos. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. En fin, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Rahab. Porque el tiempo me faltaría contando. ¿De quién? Gedeón, Barak, Sansón, Jefté. ¿Qué eran ellos? ¿Qué eran ellos? Jueces. Jueces. En el libro de Jueces está Gedeón, está Barak, está Sansón, Jefté, David, así como de Samuel, de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. ¿Quién fue el que tapó la boca de leones? David. Daniel. Ah, Daniel fue arrojado en el foso de los leones, David también pues Y el fue a- del oso. taparon bocas de leones. ¿Quiénes fue que apagaron fuegos impetuosos? Los amigos de Daniel fueron arrojados en el horno. ¿Y qué dijo en esa oportunidad Nabucodonosor? ¿Qué? ¿No han sido arrojados 3? ¿Y por qué veo 4? Uno era el ángel de Jehová. Amén. Jesucristo. Apagaron fuegos impetuosos. Evitaron filo De espada. de espada. Sacaron fuerzas de ¿Qué significa sacaron fuerzas de debilidad? Subraya esto. Sí. Sacaron fuerzas de debilidad. ¿Qué significa eso en otras palabras, en lenguaje sencillo? Cuando ya no tienes fuerzas, el Señor te da las fuerzas para seguir adelante. Sacaron fuerzas
de debilidad. Es una promesa, hay que apropiarse. Amén. ¿Se hicieron fuertes en qué? Batallas. No en la provincia de batallas, en batallas. Pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Claro. Honrosa es la muerte de sus santos, porque con ellos sus obras siguen. Amén. Esteban fue apedreado. Su muerte pareciera que era, ya, ahí se terminó todo con él. No. Después vio en visión Los cielos. los cielos abiertos y al Señor Jesús a la diestra del Padre. En el relato en Hechos de los Apóstoles. Amén. Otros experimentaron vituperios, azotes y además de estos prisiones y cárceles. ¿Quién fue encarcelado tantísimas veces? El apóstol Pablo. ¿Fueron qué? Apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Esta palabra nos muestra que contradice totalmente esa enseñanza perversa que dice que la vida cristiana tiene que ser vida de éxito, vida de pasar la bomba y de riqueza y de nada de sufrimiento. ¿Y estas personas entonces no eran cristianos? El que quiera vivir piadosamente padecerá persecución muchas veces. En el mundo tendréis Aflicción. vacaciones. Aflicción. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y estos varones y mujeres de fe, aunque fueron así, pasaron momentos difíciles, pobres, angustiados, maltratados. ¿Qué dice el versículo 38? De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Hermanos, en nuestro medio, en Bolivia, la iglesia que hoy está vigente, la iglesia cristiana, verdadera, el camino a esa iglesia está sembrada de la sangre de muchos mártires, evangelistas, hace tiempo atrás, cuando no se permitía la predicación. Gente comprometida, perseguida por el catolicismo, por la jerarquía católica, apedreados, muertos, La Inquisición. la Inquisición y todo eso. Amén. Gracias a esa disposición, la iglesia está establecida hoy. Amén. Bien. De los cuales Ahora bien, terminamos este capítulo diciendo: entonces esto. todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, ¿qué dice fuerte? No recibieron la prometido. A ver, una vez más. ¿Tuvieron fe? Sí. Mucha fe, sí. Pero no recibieron lo prometido. ¿Qué significa eso? ¿Qué era lo prometido? El Mesías. El Mesías, su primera venida. No recibieron lo prometido. Pero proveyendo a Dios alguna cosa mejor para nosotros. Y esta última parte. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. ¿Qué significa eso? Que muchas veces las pruebas perfeccionan al cristiano. Ojalá. Hermanos queridos, hay algo que hay que meditar. Una prueba o humilla al cristiano o lo endurece. ¿Cómo? ¿Una prueba? Una prueba muchas veces, hermanos, o hace dos cosas: o humilla al cristiano y hace que se haga más sensible a la voz de Dios, o lo endurece. Lo que vivimos hace poco, la famosa pandemia, una prueba tan fuerte que a muchos endureció y a otros tantos humilló. Hizo que confiesen a Jesucristo como Señor y Salvador. Pero las pruebas muchas veces perfección. Cuando el cristiano a veces entra dentro de una
falsa seguridad, las pruebas hacen que se afirme nuevamente en el Señor. Amén, hermanos, vamos a quedar ahí. Padre amado, bendito Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo que has permitido que podamos escudriñar tus escrituras, escudriñar tu palabra, para discernirla, amarla, entenderla mejor y sobre todo ponerla por obra. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Gracias, Señor. Bendice a todas las vidas que están y van a escuchar este mensaje. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús decimos todos. Amén.